Pregunto si hay alguna senadora o senador pendiente de emitir su voto. Senadora Herrera, a favor. Pregunto nuevamente si hay alguna senadora o senador pendiente de emitir su voto. Senador Cavazos. Senador Cavazos, a favor. Señora Presidenta, se emitieron 75 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 348 de la Ley General de Salud. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto en el artículo 72 constitucional. Tenemos ahora la votación de dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción tercera del artículo 10 y la fracción segunda del artículo 11, ambos de la Ley General para el Control del Tabaco en materia de protección a menores. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico por 3 minutos para recoger la votación nominal del proyecto de decreto en lo general y en lo particular en un solo acto. Pregunto si hay alguna senadora o senador pendiente de emitir su voto. Senadora Herrera, a favor. Senadora Mariana Gómez, a favor. Senador Pozos, a favor. Senador Flores, a favor.
Senadora Martínez, a favor. Senador Morón, a favor. Pregunto nuevamente si hay alguna senadora o senador pendiente de emitir su voto. Señora Presidenta, se emitieron 75 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforma la fracción tercera del artículo 10 y la fracción segunda del artículo 11, ambos de la Ley General para el Control del Tabaco. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto por el artículo 72 constitucional. Pasamos a la votación del dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 73 de la Ley General de Salud en materia de prevención del suicidio. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico por 3 minutos para recoger la votación nominal del proyecto de decreto. Ya vieron, ¿no? Ya vieron, ¿no? No sé cuánto faltan, ¿no? Sí. ¿Cuántas votaciones faltan? 2. Después de esta, 2. ¿Y luego qué? Son dictámenes en sentido negativo, votación económica. Entonces no vamos a acabar a las 5. No. No, es que Cordero me decía. No, pues creo que está detenido.
Pregunto si hay alguna senadora o senador pendiente de emitir su voto. Senadora Herrera, a favor. Pregunto nuevamente si hay alguna senadora o senador pendiente de emitir su voto. Senador Flores, a favor. Señora Presidenta, se emitieron 69 votos. Senadora Calderón, a favor. Senadora Cristina Díaz, a favor. Senadora Laida, a favor. Senador Luis Sánchez. Senadora Garza, a favor. Señora Presidenta, se emitieron 74 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción octava al artículo 73, recorriéndose en su orden la subsecuente de la Ley General de Salud. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto por el artículo 72 constitucional. Como es de su conocimiento, el pasado jueves 7 aprobamos un acuerdo por el que se determina retirar de las comisiones de Reforma Agraria y de Justicia las propuestas enviadas por el titular del Poder Ejecutivo Federal para cubrir vacantes de magistrado numerario del Tribunal Unitario Agrario en favor de la ciudadana Lilia del Carmen Flor Rivera Fonseca y del ciudadano Jorge Paniagua Alcocer, respectivamente, y después de retiradas, presentarlas a este Pleno para someterlas a su consideración. Para realizar el trámite correspondiente, los integrantes de la mesa directiva suscribimos otro acuerdo que propone el procedimiento relativo a las propuestas de nombramientos de los magistrados agrarios referidos. El acuerdo con el procedimiento está disponible en el monitor de sus escaños y así se hace de su conocimiento. En consecuencia, la Asamblea se da por enterada. El acuerdo con el que se acaba de dar cuenta propone someter directamente a la consideración de este Pleno la solicitud de ratificación de los nombramientos de la ciudadana Lilia del Carmen Flor Rivera en el cargo de magistrada numeraria del Tribunal Unitario Agrario Fonseca, recibida el 23 de octubre de 2013, y del ciudadano Jorge Paniagua Alcocer en el cargo de magistrado numerario del Tribunal Unitario Agrario, recibido el 18 de abril de 2017. En consecuencia, con fundamento en el artículo 275 del reglamento del Senado, pondremos a consideración del Pleno los anteriores nombramientos de manera separada. Para el trámite del primer nombramiento está a consideración de la Asamblea el siguiente punto de acuerdo. Único. Se aprueba el nombramiento propuesto por el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos de la ciudadana Lilia del Carmen Flor Rivera Fonseca en el cargo de magistrada numeraria de Tribunal Unitario Agrario. Está a discusión. Al no haber oradores registrados, pasaremos a la votación nominal del punto de acuerdo. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico de votación por 3 minutos para recoger la votación nominal del punto de acuerdo que presentamos a su consideración. Hago notar que el voto afirmativo es para ratificar el nombramiento. El voto negativo es en contra de la ratificación y, en consecuencia, darlo por desechado. Reitero, el voto afirmativo es para ratificar el nombramiento. El voto negativo es en contra de la ratificación y, en consecuencia, darlo por desechado.
Pregunto si falta alguna senadora o senador de emitir su voto. Senadora Herrera, en contra. Senadora Calderón, en contra. Senador Flores, en contra. Senador Irizar, en contra. Senador Lavalle está con Laida Sansores. Senador Lavalle, en contra. Pregunto nuevamente si hay alguna senadora o senador pendiente de emitir su voto. Señora Presidenta, se emitieron 3 votos a favor, 71 en contra, 2 abstenciones. En consecuencia, no se aprueba el nombramiento de la ciudadana Lilia del Carmen Flor Rivera en el cargo de magistrada numeraria del Tribunal Unitario Agrario Fonseca. Hágase del conocimiento del titular del Poder Ejecutivo Federal y de la ciudadana Lilia del Carmen Flor Rivera Fonseca. Archívese el expediente como asunto concluido. Con fundamento en el artículo 275 del Reglamento del Senado, pasamos ahora al trámite de discusión y votación del segundo nombramiento. Está a consideración de la Asamblea el siguiente punto de acuerdo. Único. Se aprueba el nombramiento propuesto por el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos del ciudadano Jorge Paniagua Alcocer en el cargo de magistrado numerario del Tribunal Unitario Agrario. Está a discusión. Al no haber oradores registrados, pasaremos a la votación nominal del punto de acuerdo. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento para informar de la votación. Ábrase el sistema de votación por 3 minutos para recoger la votación nominal del punto de acuerdo que presentamos a su consideración. Al igual que en el anterior asunto, hago notar que el voto afirmativo es por ratificar el nombramiento. El voto negativo es en contra de la ratificación y en consecuencia darlo por desechado.
Pregunto si hay alguna senadora o senador pendiente de emitir su voto. Senador Herrera, en contra. Senador Cavazos, en contra. Senador, no, Tereso. Senador Olvera, en contra. Senadora Pineda Gochi. Senadora Pineda Gochi corrige su voto en contra. Senador González, en contra. Pregunto nuevamente si hay alguna senadora o senador pendiente de emitir su voto. Señora Presidenta, se emitieron 3 votos a favor, 72 en contra, 2 abstenciones. En consecuencia, no se aprueba el nombramiento del ciudadano Jorge Paniagua Alcocer en el cargo de magistrado numerario de Tribunal Unitario Agrario. Hágase del conocimiento del titular del Poder Ejecutivo Federal y del ciudadano Jorge Paniagua Alcocer. Archívese el expediente como asunto concluido. Tenemos ahora la discusión de dictámenes en sentido negativo que proponen desechar diversos proyectos iniciados en el Senado. Esos dictámenes se encuentran publicados en la Gaceta de hoy. En consecuencia, pasaremos a su discusión conjunta. Solicito a la Secretaría de Lectura los proyectos a los que se refieren los dictámenes negativos. Doy lectura. Están a discusión los siguientes dictámenes. 2 de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos en relación con los siguientes proyectos de decreto. El que adicionaba diversas disposiciones a la Ley General de Salud en materia de cáncer infantil y otro por el que se reformaban los artículos 27 y 77 bis 1 y el 6º de la Ley General de Salud. 1 de las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería y de Estudios Legislativos segunda en relación con el proyecto de decreto para expedir la Ley Federal de Protección al Maguey y 1 de las Comisiones Unidas de Vivienda y de Estudios Legislativos primera con punto de acuerdo por el que se expresan su conformidad con el desechamiento de la colegisladora al proyecto de decreto para adicionar el artículo 19 de la Ley de Vivienda. Son todos los dictámenes, señora Presidenta. Están a discusión. Al no haber oradores registrados, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si son de aprobarse los dictámenes que proponen desechar proyectos de decreto iniciados en esta Cámara. Consulto a la Asamblea en votación económica si se aprueban los acuerdos que desechan proyectos de decreto. Quienes estén por que se aprueben, favor de levantar la mano. Quienes estén por que no se aprueben, favor de levantar la mano. Aprobados los acuerdos, señora Presidenta. Aprobados los acuerdos, comuníquense. Se instruye a la Secretaría Parlamentaria descargar los asuntos de sus registros, darlos por concluidos e informar a los promoventes. Tenemos ahora la discusión de 67 dictámenes emitidos por comisiones diversas que contienen puntos de acuerdo. Todos están publicados en la Gaceta de hoy. Solicito a la Secretaría de cuenta con sus materias. Doy cuenta con las materias de los dictámenes. Estos son 2 de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, por el que el Senado de la República se mantiene atento a que las investigaciones por supuestos actos de corrupción por el caso Odebrecht en la República del Ecuador sean esclarecidas por las autoridades competentes conforme a la legislación de ese país, y el que exhorta al Gobierno federal a evaluar la posibilidad de cooperar con la República del Ecuador en el campo de ciberseguridad. Asimismo, tenemos 20 dictámenes de la Comisión de Recursos Hidráulicos, el que exhorta a informar los proyectos, presupuesto y alcances de los programas que desarrolla para resolver el problema de escasez de agua en la Ciudad de México, el que exhorta a apoyar a los habitantes de las regiones del Istmo de Tehuantepec para la obtención de agua de acuíferos subterráneos a través de pozos,
Otro por el que se convoca al titular de la Comisión Nacional del Agua a una reunión de trabajo, el que exhorta a implementar un programa prioritario de aprovechamiento de la infraestructura y equipo para el tratamiento de aguas residuales urbanas, el que exhorta a elaborar e implementar un plan de acción emergente para garantizar el acceso al agua a la población, el que exhorta a establecer planes pluviales a fin de evitar inundaciones en la zona metropolitana del Estado de Nuevo León, el que exhorta a remitir un informe que exponga cómo funcionan las presas de terracería, el que exhorta a realizar una investigación sobre la contaminación del agua potable por fibras, fragmentos y gránulos plásticos microscópicos, el que exhorta a informar sobre las observaciones, acciones y sugerencias remitidas a la Comisión Nacional del Agua derivadas de los resultados de auditoría que practicó en los años 2015 y 2016 sobre los organismos o consejos de cuenca, y el que exhorta a remitir un informe sobre los alcances y consecuencias de los lineamientos para la protección y conservación de las aguas nacionales en actividades de exploración y extracción de hidrocarburos en yacimientos no convencionales, el que exhorta a remitir un informe sobre las implicaciones jurídicas que tienen los decretos 57, 63 y 64 sobre el suministro de agua potable, servicios de drenaje y alcantarillado y saneamiento, el que exhorta a realizar una amplia difusión de las implicaciones jurídicas que el decreto número 28, a fin de transparentar la forma en que deberán pagar las empresas por concepto de consumo de agua, el que exhorta a informar sobre el cumplimiento de los acuerdos suscritos en la minuta denominada Agua por Agua, firmada entre el Gobierno del Estado de Morelos, la Comisión Federal de Electricidad y la Asociación de Usuarios del Río Cuautla. El que exhorta a informar sobre el estatus del pago de la indemnización correspondiente a la expropiación del predio de 61,720 metros cuadrados ubicado en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México, denominado Vaso de Carretas, el que exhorta a remitir un informe sobre la empresa Mekorot National Water Company, el que exhorta a llevar a cabo las medidas necesarias para garantizar la explotación racional de los mantos acuíferos de Zacatecas, el que exhorta a realizar los estudios necesarios que determinen la calidad del agua potable para consumo humano en el estado de Zacatecas, el que exhorta a informar sobre la situación que guarda la adquisición, escrituración y posesión de 1,721 hectáreas destinadas al proyecto Parque Ecológico Lago de Texcoco, por el que se desecha la proposición que exhortaba a realizar una revisión exhaustiva sobre las condiciones y términos del Tratado Internacional de Aguas de 1944 y por el que se desecha la proposición que requería rechazar el contenido del Acta 323 remitida para su ratificación por el comisionado de la sección mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas. Asimismo, tenemos 3 dictámenes de la Comisión para la Igualdad de Género, por el que se condenan las expresiones discriminatorias realizadas por el Notario Público 32 de San Luis Potosí en contra de la diputada local Rebeca Terán, el que exhorta al Gobierno del Estado de Guanajuato a reforzar su estrategia de capacitación y sensibilización dirigida a los servidores públicos de la Administración Pública Estatal en materia de derechos humanos de las mujeres y por el que se declaran atendidas diversas proposiciones sobre violencia contra las mujeres. También tenemos 2 dictámenes de la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano, el que exhorta a los municipios que no cuentan con institutos de la familia a analizar la viabilidad de su creación y el que exhorta a informar qué programas han sido adoptados para erradicar la violencia familiar. Igualmente, tenemos 6 dictámenes de la Comisión de Asuntos Migratorios,
el que exhorta a brindar a las personas repatriadas a México la atención estipulada en la Ley General de Población, el que exhorta a realizar un estudio prospectivo, así como una evaluación de los programas que se llevan a cabo y de los recursos destinados a diferentes instancias de la Administración Pública Federal para la atención de las personas migrantes, el que exhorta a entablar un diálogo de alto nivel para que se invite a los países faltantes a ratificar la Convención de los Derechos del Niño, el que exhorta a evaluar la creación de una comisión intersecretarial encargada de coordinar los diferentes esfuerzos y programas para la atención de la población migrante, el que exhorta a reforzar los mecanismos y medidas enfocadas a garantizar la seguridad y proteger los derechos humanos de las personas migrantes que transitan por el territorio nacional, y el que exhorta a garantizar a las personas migrantes que ingresan, transitan o permanecen en la Ciudad de México el acceso a los actos del Estado civil, el derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica y el derecho a la procuración e impartición de justicia. Tenemos también 34 dictámenes de la Comisión de Salud, el que exhorta a llevar a cabo las acciones necesarias para implementar programas específicos de educación y capacitación para fortalecer la detección de pacientes de alto riesgo cardiovascular, el que exhorta a impulsar campañas informativas que promuevan la prevención y atención de manera urgente del brote de conjuntivitis que están padeciendo diversos estados, el que exhorta a fortalecer las campañas informativas para concientizar a las niñas, niños, jóvenes y adolescentes de seguir manteniendo una vida saludable, el que exhorta a diseñar un programa de acción específico que contemple las acciones planteadas en la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, el que exhorta a intensificar las acciones y campañas orientadas a la prevención y detección oportuna del cáncer de mama, el que exhorta a actualizar el catálogo oficial de plaguicidas, el que exhorta a fortalecer las acciones para diagnosticar, prevenir y atender de manera oportuna las enfermedades e infecciones gastrointestinales, el que exhorta a fortalecer las estrategias y acciones encaminadas a prevenir y atender los padecimientos médicos de osteoporosis, el que exhorta a informar sobre la situación de las cesáreas en nuestro país, el que exhorta a la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato a reforzar las acciones de prevención contra el dengue, el que exhorta a realizar una campaña de concientización sobre la epilepsia y su tratamiento a la población del Estado de Zacatecas, el que exhorta a realizar las acciones necesarias para fortalecer las atenciones psicológicas del estrés postraumático debido a los sismos de septiembre pasado, el que exhorta a fortalecer las acciones orientadas a brindar seguridad médica a las comunidades indígenas que se encuentran alejadas de las zonas urbanas, el que exhorta a fortalecer la instrumentalización de campañas informativas a los padres de familia sobre los nuevos métodos empleados para incitar a los menores de edad al consumo de sustancias adictivas, el que exhorta a fortalecer las acciones de prevención y atención de la leucemia infantil, el que exhorta a implementar una campaña de concientización sobre los riesgos y las consecuencias del sobrepeso y de la obesidad en edades tempranas y en adolescentes, el que exhorta a elaborar la norma oficial mexicana para realizar el diagnóstico y tratamiento de los diversos cánceres en México, el que exhorta a reforzar las campañas y acciones que concienticen a la población sobre la importancia de la seguridad vial, el que exhorta a realizar las acciones necesarias a fin de brindar mayor visibilidad dentro de las campañas que se realicen en el sector salud a la prevención, diagnóstico y tratamiento oportuno de las enfermedades hematológicas, el que exhorta a fortalecer las estrategias y acciones de prevención y atención de enfermedades
transmitidas por vectores, el que exhorta a implementar las medidas necesarias para la atención oportuna de la insuficiencia cardíaca, el que exhorta a presentar un informe de avances en el cumplimiento del Plan de Acción sobre Salud Mental 2013-2020, el que exhorta a verificar que la producción de dulces cumpla con las normas sanitarias correspondientes, el que exhorta a desarrollar programas y acciones conjuntas para promover la salud mental en los centros de trabajo, el que exhorta a impulsar campañas informativas y de concientización sobre la importancia de la prevención del estrés laboral, el que exhorta a generar campañas de comunicación sobre la inocuidad y los beneficios de los edulcorantes no calóricos para su uso y consumo humano, el que exhorta a impulsar campañas informativas y de concientización sobre la importancia de la prevención y la atención oportuna de las enfermedades respiratorias, el que exhorta a establecer e implementar procedimientos generales y homologados en la prestación de los servicios médicos en cuanto al cáncer de próstata, el que exhorta a fortalecer las estrategias y acciones de prevención y atención de los principales problemas físicos y mentales, el que exhorta a fortalecer las campañas y acciones que coadyuven a disminuir la incidencia de padecimientos asociados a desórdenes alimenticios, el que exhorta a evaluar la viabilidad de llevar a cabo un estudio para investigar más acerca de la nomofobia en México, el que exhorta a elaborar una estrategia que permita actualizar la norma técnica de competencia laboral, atención integral a la mujer y a la niña o niño antes, durante y después del nacimiento, el que exhorta a realizar un informe de la calidad de los servicios de salud que se otorgan a través de los convenios de colaboración de las instituciones privadas y el que exhorta a realizar las acciones necesarias para la reducción significativa de mortalidad por infarto agudo de miocardio. Son todos los dictámenes, señora presidenta. Están a discusión. En virtud de no haber reserva de dictámenes, consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si son de aprobarse los anteriores acuerdos. Consulto a la Asamblea en votación económica si se aprueban los dictámenes a los que se ha dado cuenta. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Quienes estén en contra, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Son aprobados los dictámenes, señora presidenta. Aprobados los acuerdos, comuníquese. Pasamos a la discusión de un dictamen de la Comisión de Gobernación con punto de acuerdo que exhorta a la Lotería Nacional para la Asistencia Pública a considerar la viabilidad de emitir un billete conmemorativo del Águila Real. Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta de hoy, solicito a la Secretaría de lectura a su parte resolutiva. Dictamen de la Comisión de Gobernación respecto de la proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Lotería Nacional para la Asistencia Pública a emitir un billete conmemorativo del Águila Real. Honorable Asamblea, a la Comisión de Gobernación le fue turnada para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente la proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Lotería Nacional para la Asistencia Pública a emitir un billete conmemorativo del Águila Real, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86, 90, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 176, 177, 182, 192, 193, 194, 276 y 277 del Reglamento del Senado de la República. La Comisión de Gobernación somete a la consideración del Pleno de esta soberanía el dictamen de acuerdo con los siguientes antecedentes.
1. En sesión celebrada el día 16 de febrero de 2017, el senador Jorge Arechiga Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, PVEM, presentó la proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Lotería Nacional para la Asistencia Pública a emitir un billete conmemorativo del Águila Real. 2. En mismo día, la mesa directiva turnó la proposición referida a la Comisión de Gobernación para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente. Segundo, contenido del punto de acuerdo. En el punto de acuerdo en estudio, el proponente inicia con un recuento sobre las características físicas e históricas del águila real, así como la distribución geográfica de dicha especie, la cual es externa, que es bastante amplia. Menciona que esta ave en América se extiende desde el norte del continente hasta el centro de México y que de las 5 especies geográficas reconocidas, solo el águila Chrysaetos canadensis, águila real de América del Norte, se encuentra en la República Mexicana. Hace mención que actualmente la distribución del águila real en México abarca los estados de Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Durango, Jalisco, Aguascalientes, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y muy probablemente en Oaxaca. Sin embargo, el suscrito argumenta que dicha distribución y abundancia del águila real ha sufrido graves impactos por actividades antropogénicas. Por ende, esta especie se encuentra incluida en la norma oficial mexicana 059 Semarnat 2010 en la categoría amenazadas. Esto significa que se encuentra dentro de aquellas especies que podrían llegar a estar en peligro de extinción. También menciona que, a fin de proteger al águila real, el gobierno federal ha implementado desde 2007 el Programa de Conservación de Especies en Riesgo, PROCER, que entre su labor está la de tomar acciones enfocadas en la conservación de la especie. Por otra parte, el proponente menciona que el Programa de Acción para Conservación de la Especie, PACE, publicado en 2008, tiene como objetivo la recuperación y conservación de las poblaciones silvestres del águila real y su hábitat dentro de su distribución en México. Asimismo, hace especial énfasis que el águila real es considerada un emblema de la identidad mexicana, dado que es símbolo del escudo nacional, ya que connota fuerza y liderazgo. De igual forma, cita el artículo 2 de la Ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacionales, en donde se describen las características exactas del escudo nacional y su relación con dicha especie. Finalmente, menciona que en consecuencia debemos proteger y preservar nuestro símbolo nacional, promoviendo su presencia en todo tipo de manifestaciones artísticas y culturales. En este sentido, el proponente concluye que los billetes conmemorativos de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública representan un excelente medio para reconocer y dar difusión a elementos de la comunidad mexicana y en el marco del Día Nacional del Águila Real, celebrado el 13 de febrero de cada año. Menciona que los senadores del Partido Verde consideran importante que la Lotería Nacional reconozca la importancia cultural del águila real a través de un billete conmemorativo. Consideraciones de la comisión. Los integrantes de esta comisión dictaminadora coincidimos con el proponente. Sin lugar a dudas, el águila real es una digna representación del pueblo mexicano, debido a que es una clara muestra de fuerza y liderazgo, mismo que ya ha descrito el proponente con anterioridad y que son características referentes de nuestra nación. En el marco del Día Nacional del Águila Real y después de conocer su historia, riqueza y aportación tanto cultural como natural, los integrantes de esta comisión dictaminadora consideramos relevante la realización de elementos de difusión
que muestren la propia identidad del Estado mexicano, representada esta en un billete conmemorativo del Águila Real, emitido por la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, que permita conmemorar el Día Nacional del Águila Real, principalmente para arraigar el sentido de orgullo y pertenencia en el seno de la sociedad mexicana. Asimismo, la celebración del Día Nacional del Águila Real merece la difusión de un billete conmemorativo. La Lotería Nacional está comprometida con la captación de recursos financieros a través de la venta de billetes de lotería en diferentes sorteos y trabaja para impulsar el proceso de redistribución de una parte considerable de la riqueza, tanto en la generación de empleos como en la adecuada planeación para la inversión institucional en la entrega de más y mejores premios. La Lotería Nacional se ha caracterizado por transitar hacia el progreso, y una muestra de ello es la difusión de diversos materiales en conmemoración de distintos temas. Por ejemplo, cabe destacar el billete de la Lotería Nacional para el 5 de junio de 2016, que tuvo como tema el Día Mundial del Medio Ambiente y específicamente la 13ª Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica COP13, celebrada en Cancún, Quintana Roo, en diciembre de 2016. Es menester aseverar que este billete no solo va a dar oportunidad de reflexionar sobre nuestra historia, sino que además motiva el sentido de orgullo nacional y enaltece nuestro papel como país incluyente. Por lo anteriormente expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de Gobernación someten a la consideración del Pleno del Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86, 90, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 176, 177, 182, 192, 193, 194, 276 y 277 del Reglamento del Senado de la República, la aprobación del siguiente acuerdo. Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Lotería Nacional para la Asistencia Pública a considerar la viabilidad de emitir un billete conmemorativo del Águila Real. Es cuanto, Presidenta. Gracias. La senadora Cristina Díaz Salazar entregó el texto de la presentación de este y los siguientes 3 dictámenes, mismo que se integrará al diario de los debates. Está a discusión. En virtud de no haber oradores registrados, consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el anterior acuerdo. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el acuerdo al que di lectura. Quienes estén porque se apruebe, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Quienes estén porque no se apruebe, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Aprobado el acuerdo, señora Presidenta. Aprobado el acuerdo, comuníquese. Tenemos ahora la discusión de otro dictamen de la Comisión de Gobernación con punto de acuerdo que exhorta a instrumentar campañas informativas para promover que las instancias que manejan datos personales cumplan con las normas para asegurar la confidencialidad de los mismos. Solicito a la Secretaría de lectura. Doy lectura. Dictamen de la Comisión de Gobernación con punto de acuerdo por el que el Senado de la República exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, para que, en el ámbito de sus responsabilidades y atribuciones, instrumenten campañas informativas para promover que las instancias que manejan datos personales cumplan con las normas para asegurar la confidencialidad de los mismos. Honorable Asamblea, a la Comisión de Gobernación le fue turnada para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente la proposición con punto de acuerdo
por el que el Senado de la República exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, para que, en el ámbito de sus responsabilidades y atribuciones, instrumenten campañas informativas para promover que las instancias que manejan datos personales cumplan con las normas para asegurar la confidencialidad de los mismos. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86, 90, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 176, 177, 182, 192, 193, 194, 276 y 277 del Reglamento del Senado de la República, la Comisión de Gobernación somete a consideración del Pleno de esta soberanía el dictamen de acuerdo con los siguientes antecedentes. 1. En sesión celebrada el 15 de diciembre de 2016, los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional PRI presentaron proposición con punto de acuerdo por el que el Senado de la República exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, para que, en el ámbito de sus responsabilidades y atribuciones, instrumenten campañas informativas para promover que las instancias que manejan datos personales cumplan con las normas para asegurar la confidencialidad de los mismos. 2. En mismo día, la mesa directiva turnó el punto referido a la Comisión de Gobernación para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente. Segundo, contenido del punto de acuerdo. El punto de acuerdo en estudio tiene por objeto que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, instrumente una campaña informativa en la que se promueva y asegure la confidencialidad de los datos personales. Por lo anteriormente expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de Gobernación someten a la consideración del Pleno del Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86, 90, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 176, 177, 182, 192, 193, 194, 276 y 277 del Reglamento del Senado de la República, la aprobación del siguiente acuerdo. Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, para que, en el ámbito de sus responsabilidades y atribuciones, instrumenten campañas informativas para promover que las instancias que manejan datos personales cumplan con las normas para asegurar la confidencialidad de los mismos. Es cuanto, Presidenta. Está a discusión. En virtud de no haber oradores registrados, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el anterior acuerdo. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el anterior acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Quienes estén por que se rechace, favor de levantar la mano. Aprobado el acuerdo, señora Presidenta. Aprobado el acuerdo, comuníquese. Pasamos a la discusión de otro dictamen de la Comisión de Gobernación con punto de acuerdo, que exhorta a enviar un informe del número de establecimientos de juegos y sorteos que operan actualmente, los permisos otorgados y solicitudes en proceso, así como las razones por las que no han sido otorgados en lo que va de este sexenio. Solicito a la Secretaría de lectura al dictamen solo en su parte resolutiva. Doy lectura a la parte resolutiva. Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación a que envíe un informe del número de establecimientos de juegos y sorteos
que operan actualmente, los permisos otorgados y solicitudes en proceso, así como las razones por las que no han sido otorgados en lo que va de este sexenio. Es todo, señora presidenta. En virtud de no haber oradores registrados, consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el anterior acuerdo. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el anterior acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano. Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano. Aprobado el acuerdo, señora presidenta. Aprobado el acuerdo, comuníquese. Pasamos a la discusión de otro dictamen de la Comisión de Gobernación con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a valorar la posibilidad del ingreso de los restos fúnebres de Valentín Campa Salazar a la Rotonda de las Personas Ilustres. Solicito a la Secretaría de lectura al punto resolutivo del dictamen. Doy lectura a la parte resolutiva del dictamen. Punto de acuerdo único. El Senado de la República exhorta al titular del Ejecutivo Federal a fin de que valore la posibilidad del ingreso de los restos fúnebres de Valentín Campa Salazar a la Rotonda de las Personas Ilustres en el Panteón de Dolores de la Ciudad de México. Es todo, señora presidenta. En virtud de no haber oradores registrados, consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el anterior acuerdo. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el anterior acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano. Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano. Aprobado el acuerdo, señora presidenta. Aprobado el acuerdo, comuníquese. Daremos cuenta de las rectificaciones de turno que autorizó la mesa directiva en su reunión de esta mañana. Solicito a la Secretaría de cuenta. Se rectificó el turno de los siguientes proyectos de decreto. 1. El que adiciona, reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y de la Ley para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos, presentado el 6 de diciembre pasado. Y 2. Por el que se expide la Ley General en materia de trata de personas y se reforma la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, presentado el pasado día 7. Ambos quedan en las Comisiones Unidas contra la Trata de Personas, de Derechos Humanos, de Justicia y de Estudios Legislativos. Es todo, señora presidenta. Esta presidencia ratifica los turnos que ha dado la Secretaría. Les informo ahora que los textos de las intervenciones del rubro de efemérides se integrarán al diario de los debates. Se cita la siguiente sesión ordinaria el día de mañana, miércoles 13 de diciembre, a las 11 horas. Se levanta la sesión.